El servicio de hoy domingo, el libro de Nahum, vamos a comenzar a darle lectura y el capítulo 1. Vamos a empezar con el libro de Nahum y del capítulo 1. En el gracia de Dios, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basan fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todo lo que en él habitan. Quien permanecerá delante de su ira, y quien quedará en pie, y en el ardor de su enojo, su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las penas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a su adversario, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? El que hará consumición no tomará venganza dos veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empampados en su embriaguez, y serán consumidos como hojarasca y completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, y un consejero perverso. Así dicho Jehová, aunque reposó tenga y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido y no te afligiré ya más, porque ahora quedaré su yugo sobre ti y romperé tus coyudas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede memoria de tu nombre de la casa de tu Dios. Destruiré escultura y estatuas de difunción. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies de que él trae buenas, de que él anuncia la paz. Celebra, oh Judas, tu fiesta, aunque cumple tu voto, porque nunca he aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré las naciones y tu desnudez, y a los reinos de tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicia, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te viere se apartarán de ti, y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? En el 723 a.C., ante Nahum fue Dios para que hiciera unos mensajes al pueblo de Israel, que estaba en su total desgracia, estaban totalmente en contra al su asirio. Era el caso de la población de Nínive. Antes de los 100 años, a los 825 años antes de Cristo, había levantado y había mandado a Nínive a dar un mensaje de, de un arrepentimiento de ese pueblo, porque
en 40 días, porque en 40 días se va a destruir Nínive. Entonces Asirio escuchó, creyó, se arrepintió y Dios y lo elevó. No fue, no fue a llevarle la destrucción, porque él también se arrepintieron. Esa es una enseñanza que nos da Dios a nosotros. En cualquier situación, de cualquier pecado que tenga, que grande sea el pecado de nosotros, que total mal sea el pecado, en verdad hay un total arrepentimiento y ahí se retrocede a todo ese, y toda esa parte de hacia adentro se arrepiente de cada uno de esos hombres, se regresa y se pide la gracia de Dios y es perdonado. Cuando se subió otro rey y otro rey en Siria, las cosas cambiaron totalmente. Puedo decir totalmente cambiaron. Porque los asirios volvieron otra vez con una fuerza en esa época, con lo que sucedía con Salmasán, ese rey, el pueblo de Israel, de los pueblos de Asiria, 720 antes de Cristo en esos años, antes 10 años al pueblo donde mandó a Nahú, destruye Dios, destruye a Samaria y totalmente, y todos los pueblos, el pueblo de Israel, ese pueblo 10 se fueron a vivir a otra parte de esos 10 pueblos que habían de Israel, que no tenían ninguna relación, que no tenían miedo a Dios. Y había muchos también, podemos indicar, ese pueblo de Israel se convirtieron igual que los samarites. En la continuación, que es Almazana, cuando terminó 700 de 15 años antes de Cristo, vino un rey que se puso delante ante de Judá, del pueblo de Judá. En verdad, que se salvó Ezequiel, que fue uno de los mejores de creyentes de los reyes del pueblo de Judá. Lo salvó totalmente. Llegó hasta el pueblo final, llegó hasta el final de destrucción del pueblo Judá, hasta la última noche. Los ángeles que llegó se fueron a 185.000 asirios y regresó, en verdad volvió a su patria, eh, volvió entonces a Sarabón, convirtió el rey en esa época con los agentes de Babilonia. Había una fuerza era totalmente hacia el pueblo de Israel. Había mucho temor en el pueblo de Israel. Al final de todo, viendo delante los asirios y los agentes de Babilonia, fueron a Egipto, cuando decía, le estaba invitando para que tomen Babilonia, toda algodonó se había distanciado como siervo y lo había mandado a Daniel y a los tres que habían conocido él, al ser rey, el verdadero Dios, y lo dio la gloria totalmente. Ese pueblo de Israel, en contra totalmente de su apostasía, que se puede decir, totalmente apostasía. Estaban idolatrando distintos dioses, esa idolatría que tenían. No podían recibir y escuchar la palabra de Dios. Eso es lo más malo que podemos hacer, hermanos queridos. Viendo la destrucción que ellos tenían hacia ellos, como Sedequías, el último rey que había, su esperanza era la muerte.
Pero Dios tenía un esquema distinto. Mandó a Nahum a los 713, donde en contra de Sergía antes de Nahum, y a continuación Saradón, esa relación la relación que tenía con los de Babilonia, y hacer las profecías. No tengan miedo a los asirios, porque yo los voy a destruir. Ellos que veían, que se creían que iban creyendo mucho los asirios, se consiguieron ese dilema, Dios diciendo una cosa y ellos, y en su verdad, pasando otras cosas. En verdad, Dios hablaba para destrucción. Los asirios en Nínive, donde les indicaba, y ellos veían, levantando su fuerza, cuanto toda la relación con los de Babilonia, porque ellos se quedaban solos, con una sola esperanza de ninguna ayuda. La ayuda de esperanza era de Egipto. Por eso, hermanos queridos, ese es el mensaje de hoy, tenebroso. Estoy viendo los hechos que están sucediendo en contra de aquello que está haciendo la profecía de Dios. ¿Qué podemos decir? Y escuchando la voz de Dios, en verdad me está diciendo bendiciones, pero aquello que estoy viendo es todo lo contrario, es la destrucción total y la maldición. Y todo lo que podemos indicar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿A quién voy a creer? ¿A quién voy a creer? ¿Por qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Y todo depende de la parte espiritual del hombre, el arrepentimiento en esas situaciones que está pasando. Sí, está interesado hacia Dios y su esperanza es el Señor, es solamente el Señor. Entonces, ese, como es decir, como nosotros ahorita vivimos con en nuestro Nuevo Testamento, pero el Viejo Testamento es lo que nos enseña para estar en nuestra vida, y creemos en la fe la creencia, la palabra de Dios, en la fe del amor que nos da Él hacia nosotros, en la fe de la fuerza que es Dios, que total, la bondad que es Dios hacia nosotros, y esa continuación quedamos y seguimos quedando con esperanza a Jesucristo y solamente a Jesucristo, y nos llenamos con el Espíritu Santo y recibimos la fuerza para poder tomar lo bueno y lo malo, y tomar esa selección y tomar lo bueno y apartar lo malo. Aquello lo que va a suceder en nuestra vida es la verdad, ese amor hacia Dios. Lo vamos a amar porque creemos en Él, porque tenemos la esperanza hacia Él, lo vamos a amar. Que Él, que nos pone el amor que nos pone Él en nuestros corazones, lo vamos a amar a Él. Y el hombre puede quedar totalmente seguro, bendecido en su fe y esperanza y en el amor. Podemos indicar, existe aquello que estamos viendo y estamos escuchando, y existe también eso, lo que escuchamos de Dios y creemos en Él. ¿Qué es la de esas dos situaciones que debemos escuchar? El pueblo de Israel escuchaba, pero no creían. No creían en Jeremías y el otro que hacía la profecía, porque hablaban bien limpio,
No tengan miedo los asirios, esos enemigos. Yo los voy a destruir a ellos. No tengan esperanza a los de Egipto, porque yo a él lo voy a sacar. Tengan a sus a aquellos voy a bendecir y a ustedes los voy a bendecir. Eso es lo que decía Dios. Y vuelvo a repetir. No tengo miedo a Sirio, lo voy a destruir. No tenga esperanza al pueblo de Egipto, porque lo voy a apartar. Tengan con Babilonia, aquellos son siervos y los voy a bendecir. Y dentro de ellos, y a ustedes también los voy a bendecir. Lamentablemente, el rey de Judá y el Ezequiel, que recibía la palabra, lo pedía la palabra, escuchaba, pero no tenía ese amor por dentro, lo que todos no tengan miedo y con temor, el miedo hacia el hombre que él tenía. Entonces hizo un hecho, no hizo lo que Dios le decía, hizo lo que el hombre le decía. Y en el 787 en Jerusalén y el pueblo, sé que a su palabra, los judeos se fueron todos a Babilonia. A 720 a.C. se convirtió en el pueblo de Israel. En el 612 a.C. ya es que donde se había profecía, no, que se veía destruir. Y Asirio y Nonem se destruyeron. Se destruyeron por los gentes de Babilonia. No dice por cuál razón fue que fueron en contra, se destruyeron. No se volvieron, no volvieron a aparecer en la historia. Y asirios que eran fuertes, no se vieron en la historia los de Nínive. Y ahorita es un pueblo pequeño, se puede ver como había profecía Nahú en aquella época. En aquella época su pueblo. Lamentablemente, el pueblo que todo lo vio para que se llenen todas las profecías se están cumpliendo, en verdad se destruyeron. El Nevi, los asirios se destruyeron, que lo vieron, que se estaban cumpliendo las profecías, las de Egipto, se distanciaron total. Los de Babilonia lograron, lo distanciaron mucho más y lo fueron y lo pusieron mal camino ante la palabra. En su corazón no estaban interesados en el Señor. Qué importante es esto, Señor, hermano, cuando llevamos a hacer todo hacia el Señor, creyendo en su palabra, y esa esperanza es la ayuda que nos da Él y la gloria hacia el Señor, hacia Dios. En cuanto a cierta situación importante que estamos pidiendo, que nos está hablando el Señor, con refresía, con la orientación, con el Espíritu Santo y sabemos que no saben los hombres, sabe nada más Dios lo que quiere que hagamos. A cada uno, nuestra familia, toda parte y todo el futuro de la iglesia nadie más sabe el futuro nada más lo sabe Dios. Dios lo revela y lo pone en presencia. Cuando lo pides como lo pidió Sedequías a Jeremías, ¿qué eso va a suceder? Entrégate, entrégate tú y no te va a suceder a ti ni a su pueblo. No podía Ezequiel. Creía en la palabra de Dios en su corazón. Se había distanciado de Dios su corazón. No estaba interesado y en el corazón que Dios le estaba dando. Antes de tenerle miedo a Dios, temor, donde le hacía la profecía. Si tú no me escuchas, te vas a destruir tú, tus hijos, Jerusalén. Se va a destruir y a todo tu pueblo.
No pudo él creer que iba a suceder eso. Lo entendió. Dios lo iba a hacer. No pudo hacerlo. Ya ante lo que Dios le estaba diciendo. Y así, el único que mucho de esto, de esta historia, era Jeremías con Farú. Aquellos dos. Que Dios estaba con ellos. Hermanos, hermanos queridos, es muy importante esto, que pidamos ante la palabra de Dios. Seguro Dios nos va a revelar en cada momento. Lo podemos entender. Lo importante de todo esto no es nada más saberlo, es en verdad escuchar. Por eso el Señor, Jesucristo, dentro de su palabra, nos dice muy limpiamente, no tengamos ni, ningún distanciamiento. Ese mismo, ese Jesucristo, cuando sucedían todo, como vivía como un hombre, que, aunque nunca dijo que vivía como un hombre, era Jesucristo. Que todo su clamor, en verdad estaba, llamaba a su padre, pidiéndole y dándole, pidiendo que lo cuide de toda maldad, de todos los enemigos de él, que lo cuidara, para que, para que logre, para que, para que no trataran de no a distanciarse totalmente y quedar en pecado. De esta manera, y luego daba la orientación Dios hacia él y ayudarlo. De todo lo, de todo lo que sucedió, aprendió. Todo lo que aprendió. Porque todo lo que aprendió enseñaba. Enseñaba porque, y de ahí de todo lo que sucedió, aprendió y enseñó a aquellos a sus hijos. Bueno, porque aquello que se puso en contra de él lo puso para que entendieran cuál, y aprendió de todo lo que aprendió y enseñó a Abba y se convirtió totalmente para, para esta situación y escuchó la palabra de su padre y en delante y se convirtió en el sumo sacerdote, se puede indicar, puede ser ahora como su padre lo salvó a él. Tengan cuidado, como el padre salvó totalmente en sus oraciones, en todo, en su clamor que él hacía, que se oraba delante de su padre, cuando escuchó la palabra y clamó y lo salvó. De esta misma manera, Jesucristo no hace el testimonio, me hace a nosotros y me salvó a mí también. Y yo también pongo a usted y lo vamos a salvar también, como dice Jesucristo, para que comience, para que aprenda como debe ser. Importante, en verdad, escuchar, porque yo salvo los que sí escuchan de verdad, los que me aman de verdad y los que me aman el Señor, que viene a todos los que me alaban hacia mí como su Padre, como el Padre salvó a su Jesús y me envió con ese apostolado y la gloria que le da. De esta misma manera, Jesucristo te va a estar salvo, cada uno individualmente nos va a salvar, que ha sido selección a cada uno y nos enseñó que al Señor para que venga un buen fruto a todo y quede ese fruto de esta manera es Cristo aquellos y fue seleccionado y fue enviando para que lo salve y se escuchan en las palabras de él y que es su hecho que tiene que hacer, como sucedió con Ezequías, con el pueblo de Judá, con el pueblo de Israel. Y en todo el Viejo Testamento está escrito para nuestra enseñanza, que nos oriente, esa enseñanza que nos da en el Viejo Testamento, en el Evangelio de Jesucristo, cómo nos va a salvar, como por siempre el Evangelio de Jesucristo,
hermanos queridos, nos dan, Cristo nos llama. Vengan por siempre a nosotros. Todos los que están casados y que los que están, toda la parte cargado de psicológica, yo nada más puedo darle la paz. Ya no, llama a Dios y Dios van a tomarlo en cuenta a ustedes. Vengan, vengan hacia mí, los cargados, en cualquier situación, si están más descansados, cargados totalmente en su situación que esté viviendo, en su misericordia que va a dar Cristo hacia ti. Él te va a llamar, Él te va a dar la paz totalmente. Sí, en verdad. Con tu palabra, escucha las palabras. Sí, en verdad. Jesucristo es y lo tomas como tu maestro, que el que te enseña, Jesucristo, y recibe a Jesucristo como es el Señor y es tu Dios. Ahí es, puede, te regale espiritualmente en tu alma para que aprendas de Él. En verdad, sencillo en tu corazón. Y lo pide ante Él que te dé ese don grande, la paz y totalmente tu vida va a ser, va a ser una libertad, en libertad va a tener tu vida. De gloria en gloria, en final, de bendición en bendición, hasta que venga el rapto de la iglesia. Hermano, no es grande esto. Pues la enseñanza de Jesucristo que nos da, vengan hacia mí, ten fe en mí, escúchame, tenga esperanza, ámame a mí. Yo voy a tomar en cuenta tu vida de esta misma manera, como cuando tú, para que en situaciones difíciles, y vas a tomar en cuenta a Jesucristo. Te voy a transformar como Jesús ante de Dios para siempre, ante delante de los hombres, y lo van a salvar para tu vida por aquellas dificultades, aquellas de muerte y muerte, podemos decir. Como Jesucristo es la señal que nos da, como sucedió que el Padre lo envió a cada uno en la libertad de todo pecado. Y levante de Dios va a ser libre dentro de este mundo. Porque estos mensajes que se está dando, y me aman y yo los amé. Y yo les voy a dar a ustedes salvación para dentro de este mundo. Porque todos los maldad que hay, por siempre, Dios te va a ayudar, te va a estar por delante la ayuda a cada uno de nosotros y nos va a dar la luz. No creemos, no creemos aquellas cosas que vemos, no creemos aquellas cosas de esos hombres que no están ahí, lo que está sucediendo. Nosotros creemos en la palabra de Dios que está escrito. No vas a vivir el hombre con nada más con el pan, que todo el espíritu que nos da Dios hacia nosotros. Si creemos en su palabra de Él, que nos da la orientación del Espíritu Santo y aprendemos cómo caminamos con lo que totalmente lo que nos enseña Él, que el Señor que nos quiere enseñar total, hasta como sucedió en Nínive, y se arrepintieron y volvieron a caer en pecado, como los siervos que es de Dios, que se arrepintieron y continuaron a caminar en lo que Dios quiere que hagamos, por siempre la bondad y la misericordia. En verdad, lo perdonó a los Nínive, volvieron a caer en pecado. En verdad, nos enseñó Dios y nos perdonó hoy día. Escuchamos su palabra y estamos en su presencia de Él. Pero Dios nos cuide para no volver a caer. No nos distanciemos. No de eso, de la maldad de este mundo. Porque no tomemos de esos hombres que están, nos gritan, de esas malas situaciones de que nos ponen por delante. Totalmente tomado como debe ser nuestro Padre, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor, ayúdanos.